Quiero agradecerles por presentarse en este espacio donde compartiremos el conocimiento sobre el módulo de reclutamiento y selección y de esa forma puedan sacarle el mayor provecho posible a la herramienta. Iniciamos. El módulo de reclutamiento en RPS incluye funcionalidades claves para gestionar el proceso de reclutamiento de personal, tales como administrar las requisiciones. El módulo va a centralizar la gestión y el seguimiento de las requisiciones de personal en proceso. Nos permitirá ver el estado y evolución de cada solicitud de contratación que se encuentre activa. Permitirá modificar detalles de la requisición a personas autorizadas y asignar reclutadores responsables por cada requisición. Los candidatos en las requisiciones nos van a proporcionar una vista consolidada de aquellos que han postulado a las diferentes requisiciones, facilitando la administración y el seguimiento de la información de cada aplicante. En cuanto a selección de solicitantes, nos va a permitir visualizar las requisiciones en proceso y sus candidatos asociados, facilitándonos la evaluación y la priorización de candidatos para una toma de decisiones eficiente. Con respecto a la calificación de los solicitantes, vamos a gestionar la elegibilidad de los candidatos, permitiendo marcar si un candidato es elegible o no elegible para el proceso, resguardar el historial del candidato y si un candidato se considerara no elegible, pues también se van a generar una serie de restricciones para la aplicación de ICSV para ese candidato. Tendremos la oportunidad de ingresar solicitantes a planilla. Veamos esto como una interfaz con el core del expediente de talento humano, de tal forma que para cada requisición o solicitud aprobada o en proceso podamos llegar a una contratación final, que ese va a ser el objetivo, y poder integrar toda la información de ese candidato hacia su expediente como colaborador activo. Vamos a tener notificaciones. El sistema nos va a permitir configurar el envío automático de notificaciones por correo a los participantes relevantes durante el proceso de reclutamiento y selección, asegurando una comunicación efectiva y oportuna. Finalmente, dispondremos de reportes e indicadores como avance por reclutador, requisiciones por país y consultas avanzadas de candidatos para monitorear y analizar el desempeño y el estado del proceso. ¿Cómo utilizar el módulo? Bueno, en principio vamos a tener una serie de tablas básicas las cuales deben configurarse de acuerdo a la necesidad de cada empresa y del proceso específico. En principio vamos a tener lo que son los motivos de las vacantes. Entonces esto va a consistir en un catálogo maestro interempresa. Eso quiere decir que el catálogo va a estar disponible para todas las empresas de un mismo esquema y debemos definir con un código y con un nombre todos los posibles motivos por los cuales se puede aperturar una vacante. Veamos el ejemplo. Pondríamos despido, renuncia, promoción a otra posición, transferencia de personal a otras áreas, por una incapacidad, un fallecimiento de un colaborador. Posteriormente, debemos configurar las fases de selección. Estas van a ser todas las fases posibles que pueden transcurrir durante el proceso de selección, indiferentemente de cada tipo de selección que se pueda gestionar. Acá agrupamos todas las fases posibles. Veamos el ejemplo. Podemos tener una fase de entrevista laboral, examen médico, pruebas psicotécnicas, entrevista psicológica, entrevista con recursos humanos, revisión de currículum, cheque de referencias, etc. Como pueden ver en el ejemplo, la codificación de cada una de estas fases de selección es estratégica, de tal forma que existe un espacio entre el código de una fase y la siguiente fase, porque el sistema nos va a ordenar, cuando estemos realizando la gestión de selección, estos valores ascendentemente por la codificación que se les ha asignado. Cada uno de estos códigos tienen como intención de que la fase que va de primero y así consecuentemente pues vaya incrementando su código y vayamos dejando un espacio por si a futuro requerimos incorporar una fase en el medio de otras dos fases que ya existían previamente. También vamos a configurar los tipos de selección. Acá lo que vamos a realizar es crear todos los tipos de selección posibles. Por ejemplo, yo puedo definir que las fases de selección de un personal operativo no son las mismas fases que debe llevarse a cabo para un personal gerencial o un personal administrativo. Los tipos de selección me van a permitir poder segregar las fases
por tipos específicos de selección. Eventualmente, cuando estemos gestionando el proceso de selección, vamos a definir a la requisición cuál tipo de selección va a tener asociada y de esa forma heredará todas las fases configuradas para ese tipo de selección y cada uno de los candidatos que entran al proceso deberán cumplir en el orden en que se especifican las fases definidas para ese tipo de selección. También vamos a configurar las evaluaciones posibles a otorgar a un candidato durante el proceso de selección. Cada una de las fases que va completando el candidato deberá asignársele una evaluación. Se define con un código y con un nombre. Es completamente abierto, podemos nombrarlo de la manera que más se adecua a nuestro rating de evaluación. Vemos acá el ejemplo que podemos obtener una evaluación excelente, muy buena, buena o no aprobado sobre cada una de las fases que pudieran llevarse a cabo. Dentro de las tablas básicas también vamos a poder configurar cuáles notificaciones deseamos activar y a quiénes deseamos notificar. Vamos a tener disponible notificaciones por ingreso. Eso significa que si el candidato ingresa a el portal de ICCV, le llegará una notificación al correo electrónico que aquí se ha definido cuando pues ese candidato crea su cuenta, inicia sesión y completa su currículum. También podemos activar notificaciones en el caso de que un candidato se postule a una vacante. Entonces también se emitirá un correo electrónico a este correo definido. Podemos activar el envío de correo cuando un candidato actualiza su currículum o su perfil en ICCV. También en el momento en que se crea una requisición desde la autogestión, podemos activar un correo electrónico y en caso de que una requisición se le asigne su reclutador responsable, también se emite un correo electrónico a esta persona que se define acá. Podemos configurar N cantidad de correos, no hay limitación alguna y tampoco existe ningún tipo de restricción por empresa. Entonces eso significa que las notificaciones pueden surgir de diferentes empresas, de diferentes países y les estarán llegando a estos correos definidos. Tendremos la oportunidad de configurar campos opcionales en la requisición. Acá debemos definir cuáles campos van a quedar como obligatorios para ser llenados durante la carga o el registro de una requisición y cuáles campos no van a ser requeridos. Eso significa que los campos serían restringidos o bloqueados para que no sean llenados y el personal encargado de crear requisiciones pues a lo mejor no llena información que no va a ser de utilidad, entonces los campos se restringen. Vamos a poder configurar los parámetros de diseño del portal de ICCV. Vamos a poder definirle un título a la vista inicial del portal, una descripción que queramos compartir en ese portal, un banner que próximamente vamos a ver cómo se visualiza ese banner dentro de la pantalla inicial de ICCV y también podemos configurar el logo de la empresa o del grupo que queramos reflejar en el portal de ICCV. De manera que cada empresa pueda personalizar la vista del portal de ICCV para que se identifique más con los colores, descripciones, mensajes personalizados que queramos reflejar en la herramienta. En el catálogo maestro de cargos, que es bastante conocido, existe un parámetro que se llama requerido en el portal. Bueno, cada uno de los cargos se le indica un sí o un no dentro de este parámetro. Si le indicamos que sí, este cargo será visible en el portal de ICCV. Y si le indicamos que no, entonces para ese cargo no se podrán realizar suscripciones, no se visualizará del todo en la herramienta de ICCV y por lo tanto tampoco se podrán crear ningún tipo de requisición ni vacantes asociadas a ese cargo. Entonces cargos específicos tendrán un no a lo mejor y cargos específicos tendrán un sí. Eso va a depender de la necesidad de cada empresa de acuerdo a los cargos que va a incorporar dentro de la funcionalidad del módulo de reclutamiento. Sobre cada uno de los cargos que esperamos mantener visibles en el portal de ICCV,
deberemos definir descriptores. El alcance de los descriptores de cargo va mucho más allá de que el colaborador lo pueda ver en su autogestión. Para efectos de este módulo va a tener el alcance de que cuando se crea una requisición asociada a ese cargo y se publica la vacante, el descriptor de cargo va a ser visible dentro de la vacante. Ahora, no la totalidad del descriptor, hay cierta información que se restringe, como por ejemplo el patrón de rendimiento, pero lo demás sí será visible. Eso le permitirá al candidato ver de forma muy amplia las características del cargo que pues, se pretende ocupar y eventualmente aplicar, ¿verdad? Como candidato elegible. Dentro de los descriptores de cargos tenemos una funcionalidad nueva que es un componente de inteligencia artificial para los campos de llenado del descriptor de cargos. Entonces, a veces las descripciones de los cargos se vuelven un poquito complejas porque quizá los campos específicos que nos pide la herramienta no se alinean con exactitud a cómo hemos estructurado nuestro descriptor, o incluso hemos tenido la experiencia de que ni siquiera existen descriptores de cargos aún desarrollados dentro de la organización. Entonces, este componente de inteligencia le va a proponer al usuario cuál es la descripción, el perfil general, el perfil académico, un perfil laboral, habilidades e incluso patrones de rendimiento para el cargo, basándose únicamente en el nombre que hemos definido para el cargo. Acá vemos un ejemplo con el uso del componente. Él nos da una propuesta para hacer el llenado del descriptor del cargo. Estará sujeto a análisis del usuario responsable de este proceso. Por supuesto, podrá tomar las mejores ideas, dejar lo que le parece que se adecua completamente, ajustar cualquier detalle, agregar, quitar de lo que sugiere el componente. Y por medio del botón sustituir que vemos acá, le damos clic y entonces él va a llenar los datos con todos los ajustes que se le hayan realizado y vamos a poder guardarlo. Pues es una buena opción que nos va a facilitar el llenado de esta información. Debemos definir como parte de las configuraciones los autorizados para crear requisiciones, ¿ok? Porque no todo el mundo puede crear requisiciones, por supuesto. Debemos identificar a las personas correctas, quizá jefes de departamentos, gerentes, supervisores que puedan identificar, la necesidad de cubrir una plaza o realizar algún tipo de sustitución dentro de su personal supervisado y estarían autorizados por medio de la herramienta de autogestión a crear nuevas requisiciones. Acá lo que haríamos es seleccionar la empresa a la que pertenece actualmente el colaborador al cual le vamos a dar el acceso. Acá seleccionamos al trabajador y también vamos a definirle la empresa sobre la cual va a poder crear requisiciones. ¿Eso qué significa? Que yo voy a poder tener 5 o 10 empresas dentro del esquema, pero yo a cada persona autorizada le voy a definir sobre cuál empresa pueden crearle una requisición. Y eventualmente, pues esto nos va a permitir darle un mantenimiento. Si deseamos luego inactivarlo, nada más utilizando la opción de borrar, podríamos inhabilitar el acceso de esta persona. Y bueno, esto lo realizamos desde el menú de autogestión RPS. Acá nos salimos un poco de lo que es el menú de reclutamiento, tablas básicas, ya que nos vamos a la parte de la autogestión de RPS. También debemos definir los aprobadores de las requisiciones en caso en que aplique. Si nosotros requerimos que cuando se registre una requisición, esta cumpla un ciclo de aprobación, vamos a tener la oportunidad de definir una serie de niveles que deberán cumplirse para que la requisición finalmente pueda ser asignada a un reclutador responsable. Acá configuramos en el menú de tiempo y labor, tablas básicas, nos vamos a accesos por nivel y acá configuramos por dirección, gerencia y departamento la cantidad de niveles y en forma de proceso debemos indicar requisición de personal. El nivel 1 siempre va a ser la persona que registra la requisición. Eso quiere decir que si yo necesito que existan 2 aprobadores después de que se registre la requisición, entonces deberé indicar 3 en cantidad de niveles. Nivel 1, el que registra la requisición. Nivel 2,
el que la aprueba en primera instancia y nivel 3 el que la aprueba en segunda instancia. Por ejemplo, tengo 2 niveles aprobadores, eso significa que una persona registra y una persona aprueba. Inmediatamente estaremos configurando niveles relacionados a personas específicas. Esto también lo realizamos por dirección, gerencia y departamento. Acá ya indicaríamos qué persona específica va a ocupar el nivel indicado. Por ejemplo, acá habíamos configurado hasta 2 niveles. Yo le indico que el nivel 2 va a ser Niurka Carolina González, por ejemplo. Le tengo que indicar una fecha inicial a partir de cuándo sería la persona aprobadora y eventualmente, en caso de que esa persona ya no cumpla este rol, también vamos a poder hacer uso de la fecha final. En ambos aquí vemos que la forma de proceso es exactamente la misma. Esto es muy importante, colocarla correcta. Si acá yo configuré 3 niveles de aprobación, acá también tendré que registrar hasta 3 niveles, ¿ok? Entonces, recordemos que el nivel 1 es por defecto el que carga la requisición y el nivel 2 en adelante ya viene siendo los aprobadores. Eso es importante tenerlo bastante claro. En caso de que no se requiera ningún aprobador, entonces se omite esta configuración. Vamos a ver un poco de manera más clara el proceso de punta a punta de lo que sería el módulo de reclutamiento, su alcance, ¿verdad? Cómo inicia y cómo finaliza el proceso. Posterior a ello, vamos a evaluar un poquito más profundo estos pasos del proceso que inician con la creación de la requisición. Previamente habíamos configurado quiénes podrían crear requisiciones. Entonces, una vez que eso se habilite, vamos a crearles desde la autogestión el acceso para que ellos puedan registrar todas las requisiciones que consideren necesarias. En el momento en que crean la requisición, van a llenar los campos que se les habilitaron y van a poder incluso realizar notas u observaciones de manera privada para personas que continúan el proceso, como tal vez requerimientos especiales o cualquier observación de relevancia que deba considerar la persona que va a liderar el proceso, ya sea asignando el reclutador responsable o el propio reclutador. Al realizarse la creación de requisiciones desde el autogestión, solamente con su correo electrónico y su contraseña, la persona va a poder ingresar a su autogestión desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, para poder concretar este paso. Posteriormente a la creación, pasamos al flujo de aprobación. Este también se realiza desde autogestión para aquellos niveles que configuramos, ya sean 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles. Realmente la herramienta nos permite manejar bastantes niveles, entonces ya ahí lo vamos adecuando a nuestra necesidad. Entonces también todo se realiza desde autogestión. El siguiente paso será que cuando ya se cumplan todos los niveles aprobadores desde la autogestión, se dará un visto bueno por parte del usuario desde el RPS sobre esa requisición. Hasta completar ese visto bueno de la requisición, se podrá liberar la misma para asignarle un reclutador responsable. El reclutador va a poder realizar cualquier ajuste o modificación sobre la requisición de ser necesario, quizá complementar la información, va a poder definir la condición y visualización de esta requisición cuando ya se convierta en vacante, definiendo si va a ser pública, va a ser interna o va a ser confidencial. Si se define como pública, inmediatamente la vacante se publica en el portal de ICCV, de manera que todo el público externo va a poder aplicar a esa vacante. Va a poder desde su cuenta y perfil que haya creado aplicar la vacante. Luego tenemos la interna. Esto lo que va a hacer es publicar la vacante en el autogestión, de forma que todos los colaboradores que pertenezcan a la empresa sobre la cual se crea la vacante puedan postularse o aplicar a esa vacante desde la autogestión. Luego vamos a tener una vacante con una condición confidencial, es una de las posibilidades. En caso de ser confidencial, no se publica ni en el portal de ICCV, tampoco se publica en el autogestión, quedaría completamente gestionable desde el RPS por medio de un usuario nombrado que deberá ejecutar el proceso de selección desde la herramienta de RPS. Ya publicada la vacante, ya sea que se mantenga como confidencial, se empiezan a gestionar las postulaciones. Aquí entramos a lo que ya sería el proceso de selección. Empezamos a ver
la funcionalidad de las fases siendo aplicadas según el tipo de selección que tenga la requisición, ¿verdad? Que luego se convirtió en una vacante. Entonces, si por ejemplo esa vacante tiene las fases de revisión de currículum, entrevista de recursos humanos, entonces hay que empezar a ejecutar cada una de esas fases para aquellos candidatos que se postularon y se consideraron como candidatos adecuados para ya entrar en un proceso de selección. Este proceso lo vamos a realizar en sintonía desde el RPS y el ICSV. ¿Por qué? Porque en el portal de ICSV es de donde nace la información del candidato, donde podemos consultar el perfil, el documento de currículum que adjuntaron y bueno, toda la serie de información que aportó el candidato y desde dónde aplicó. Y en el RPS, pues es como tal donde ya se realiza la gestión y documentación de lo que serían cada una de las fases. El proceso de aplicación de las fases eventualmente nos van a llevar a una decisión de descartar a ese candidato o contratar al candidato. Esto lo vamos a realizar desde el RPS. Si llega a existir un proceso ya de contratación, entonces vamos a poder disponer de la interfaz con el core de expediente de talento humano, que lo mencionamos también un momento hacia atrás, que es parte del alcance, facilitar esa gestión de la incorporación del contratado a la planilla y al core de expediente. Y finalmente, el proceso finaliza con el cierre de la vacante. Vamos a ver un poquito más detallado el alcance de los datos que vamos a tener disponibles desde el momento en que se crea la requisición. Entonces acá la persona que fue autorizada ingresa a su autogestión, va a entrar a esta ruta, reclutamiento, requisiciones de personal y va a poder darle clic a la opción de crear la requisición y se le va a desplegar básicamente una pantalla que se va a ver de esta forma. Acá voy a poder visualizar el parámetro empresa reclutadora, que acá la persona va a indicar la empresa para la cual se requiere llenar esa vacante, donde se va a completar el proceso de reclutamiento. La requisición va a quedar asociada a esa empresa y la idea es que eventualmente, si se llega a contratar, también esa persona va a pertenecer como un colaborador de esta empresa. Vamos a poder llenar el motivo de la vacante. Recordemos que previamente habíamos configurado esta lista de valores que va a ser completamente abierta para adecuarse a la necesidad de cada empresa. Vamos a poder definir el cargo de la vacante, la fecha estimada de ingreso que necesitamos, ¿verdad?, para cubrir esa vacante. Acá vamos a tener la opción nivel de la vacante, que por ejemplo así se reflejaría en caso de que el campo quede como no requerido dentro de los parámetros de campos opcionales. Entonces, si yo le indico que ese campo no es requerido, lo que va a hacer la herramienta es restringir para que la persona que llene la requisición no invierta tiempo llenando campos que no se requieren. Vamos a poder definir la cantidad de personas requeridas, mínimo 1, y de ahí la lista es autoincrementable. Podemos poner 2 personas, 3 personas, los que necesitemos contratar para cubrir esa vacante. Vamos a indicar la localidad de la vacante, el país y la ciudad y las características que buscamos en el aspirante o en los candidatos. Entonces podemos relacionar una profesión, indicar el nivel educativo, podemos indicar un rango de edad, podremos indicar los años de experiencia laboral que requerimos, los idiomas que estamos buscando y el nivel que estamos buscando en cuanto a lectura, escritura, habla o conversación. Entonces ahí vamos indicando si es nivel avanzado o nivel medio. Entonces por cada idioma vamos indicando esa parte. Siempre va a haber un idioma obligatorio o requerido y van a haber 2 opcionales para definir. Vamos a tener disponible la especificación del puesto como el tipo de contratación. En caso de que fuese temporal, tendremos que definir tiempo de contratación. Información relacionada al horario va a permitir incorporar comentarios, incluso el rango de salario propuesto al que ocupe esa vacante. Identificaremos también funciones específicas o requerimientos específicos del cargo, así como una observación interna, que previamente les adelanté un poquito de esta parte, donde podemos llenar acá ciertas condiciones que queremos compartirle a las personas que van a liderar este proceso posteriormente, como ya sea el reclutador o la persona que asigna al reclutador, para que tomen en consideración durante el proceso de reclutamiento y selección para esta vacante.
Entonces, por ejemplo, yo coloqué acá no aplica, pero pudiéramos agregar cualquier comentario que va a ser completamente confidencial. Eso es muy importante. Ese comentario o esa observación no se va a visualizar en ningún portal público, o sea, ni en ICCV, ni en el autogestión, nada. Va a quedar meramente para acceso de las personas que gestionan el proceso. Estas funciones y requerimientos van a ser complementarias al descriptor. Ya les había comentado que también en el momento en que se publica la vacante se va a desplegar el descriptor, entonces van a ser complementarias, incluso opcionales. Si ya consideramos que en nuestro descriptor ya tenemos un nivel muy específico de las funciones y los requerimientos del cargo, pues pudiéramos restringir estos dos campos, funciones del cargo y requerimientos del cargo, en caso de que no queramos llenarlos. Algo importante acá, también incorporamos nuestro componente de inteligencia artificial para sugerirles el llenado de estos dos campos, funciones y requerimientos, a partir del nombre del cargo que le relacionamos a esta requisición. Una vez que creamos la requisición, la persona que ha sido definida como aprobadora, ya sea nivel 2, nivel 3, nivel 4, deberá ingresar a su autogestión y en la campanita le va a reflejar si tiene aprobación de requisiciones pendientes. Entonces le vamos a dar clic acá. Le va a indicar si es nivel 2 o nivel 3, va a ingresar ahí y va a poder visualizar las requisiciones que debe aprobar o que tiene previstas para aprobar. Al darle clic al número de solicitud, puede ver un detalle completo de la información de la requisición. Todo lo que el responsable de llenar la requisición agregó en cada parámetro, acá la va a poder visualizar dándole clic. Por supuesto que para definir si apruebo o rechazo, pues tengo que tener una visibilidad completa de qué estoy aprobando o qué estoy rechazando. Si le damos clic en aprobar, pasa al siguiente aprobador. Entonces, por ejemplo, aquí soy nivel 2, entonces pasaría al nivel 3 para que también apruebe. En caso de que la rechace, hasta ahí queda y va a quedar en una sección del sistema donde quedan resguardadas todas aquellas requisiciones que han sido rechazadas. ¿Okay? Entonces queda una bitácora donde indicará qué usuario rechazó esa requisición, cuándo, día, mes, año, hora, minuto, segundo, para poder tener ese respaldo, esa bitácora. Lo ideal es que el proceso fluya, que la requisición haya sido correctamente registrada y se daría clic en aprobar. Sería lo normal, el proceso normal. Una vez que se completa el ciclo de aprobaciones de la autogestión, el usuario de RPS, ya aquí entraría la figura del usuario nombrado que tiene el acceso al sistema administrador, va a poder acá visualizar desde la campanita ya los vistos buenos. Este ya sería como el paso final del flujo de aprobación. Entonces, al darle visto bueno por medio del botón aprobar o rechazar, ya esta va a poder ser liberada en el módulo de reclutamiento. Todavía no como vacante, pero sí como una requisición ya autorizada. Veámoslo como la figura de requisición autorizada. Y bueno, en caso de que la rechace, va a poder rechazarlo, es una de las opciones que tendríamos disponibles y ya pues ahí quedaría y también sería resguardada en la bitácora de requisiciones rechazadas. En caso de que el usuario quiera ver el nivel de detalle de qué contiene la solicitud 56, entonces por medio de este número se puede ir al módulo de reclutamiento acá en el RPS y consultarla para verlo a mayor detalle. Mientras la requisición no sea aprobada, eso sí va a poder consultarla, pero no va a poder realizar ningún tipo de modificación porque no ha sido una requisición autorizada. Eso es importante, podrá solamente consultarlo, que es para definir si la aprueba o la rechaza. Pero es como un paso final de confirmación, veámoslo de esa manera. Una vez que le dé clic a aprobar, que sería como un proceso ideal, ¿verdad? Para dar continuación, el sistema le va a pedir que confirme si está seguro de aprobar esa requisición y ya el siguiente paso sería proceder a asignar el reclutador. Entonces ahí le damos clic en aceptar y ya nos podemos ir entonces a el menú de reclutamiento en la sección de gestión, administrar requisiciones y acá voy a tener disponibles estos dos parámetros. La empresa a la que pertenece el reclutador, porque el reclutador podrá a lo mejor ser un colaborador de una empresa diferente a donde se aperturó la vacante. No habría ningún conflicto en ese sentido. Y deberá indicar quién es el reclutador responsable.
Acá vamos a activar el parámetro de si el reclutador va a estar recibiendo las notificaciones de postulados a la vacante o personas que se hayan suscrito a ese cargo en específico o todas las notificaciones relacionadas con esa vacante. Entonces, por defecto le va a proponer el valor que sí el reclutador sí reciba notificaciones, incluso notificación cuando le es asignada la requisición. Y acá vamos a poder definir en ese mismo momento la visualización de la vacante como confidencial, interna o pública. No existe un mixto de que sea interna y pública en el mismo momento. Es importante tenerlo claro. O es confidencial, o es interna, o es pública. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, quizá ponerla como interna en un principio. Y si no se logra conseguir el candidato idóneo a lo interno, podemos luego cambiar la visualización a pública y liberar la vacante al público externo. O viceversa, primero liberar al público externo, si no encontramos a ninguna persona, pues la publicamos al interno de la organización para hacer la búsqueda del candidato idóneo. Pero en un mismo momento no puede tener las dos activas. Vemos acá como parámetros disponibles el trabajador a sustituir, sucursal de la vacante y otros datos que continúan como parte de la requisición. También el usuario que lo está gestionando pues puede ajustar la información o actualizarla, complementarla para que quede pues lo más completa posible. Si la visualización de la vacante fue definida como pública, entonces acá es donde ya toma valor lo que es el uso del portal de ICSV. Habíamos visto la configuración y personalización de la vista del portal, entonces ya aquí se los puedo mostrar donde vemos el logo que se configuró, el banner que se configuró con los colores característicos de la empresa, el mensaje personalizado, el título y el cuerpo del mensaje. Esta es como la vista inicial donde se permitirá ya sea iniciar sesión en caso de que no tenga una cuenta ya creada o registrarse. ¿Qué es la idea? Que este portal pues pueda ser redireccionado ya sea desde la página web de la empresa, pueda ser redireccionado en caso de que se utilicen redes sociales para incrementar como las vistas de las vacantes que se tengan disponibles. Entonces la idea es concentrar acá la información y siempre crear un redireccionamiento a la herramienta. Es completamente web, completamente responsiva, entonces va a poder un candidato acceder desde su celular, desde un computador, desde una tablet, pues es parte de los beneficios de esta herramienta. En el ejercicio que estábamos viendo, la requisición estaba asociada al puesto de representante de ventas. Acá vemos cómo se reflejaría ya la vacante en la herramienta. Va a brindarme la opción de ver la empresa relacionada donde tiene aperturada esa vacante, cuántas personas están requeridas para ocupar esa vacante, la ubicación y la fecha de ingreso aproximado que se le definió. Los requerimientos en cuanto a profesión, a los años de experiencia, a los idiomas, al horario que se estaría ofreciendo, el comentario, el detalle y el salario, si se definió un rango de salario, pues para que el candidato pueda evaluar desde un principio, pues está dentro de los ingresos que está buscando. Acá se va a poder visualizar el resumen de las funciones y los requerimientos en caso de que se hayan completado. Acá vamos a ver el botón de solicitar ahora, que esto prácticamente ya sería aplicar a la vacante. Para poder aplicar, sí o sí ya debió haber creado la cuenta, debe haber creado su currículum, su perfil, que lo vamos a ver a continuación también. Y bueno, les había comentado que acá se hacía una integración con lo que eran los descriptores de cargos. Entonces, parte de la publicación de la vacante incluye los detalles del cargo, que es el descriptor. Entonces, ya vendrá la descripción general, el perfil académico, el perfil laboral, las habilidades requeridas. Eso le va a permitir al candidato profundizar un poco más de qué es lo que tiene como expectativa desarrollar en ese puesto. Como candidato, ¿qué información voy a llenar en caso de que decida crear mi cuenta, registrarme para poder tener acceso ya sea a suscribirme a cargos, estar consultando las vacantes, estar recibiendo notificaciones automáticas y eventualmente el objetivo final, ¿verdad? Que es aplicar a vacantes
que se aperturen. Entonces vamos a poder incorporar como candidatos nuestra información general a nivel personal, nombres, apellidos, la fecha en que yo estaría disponible. Si me quiero suscribir, esto sería para estar recibiendo los correos electrónicos automáticos de cargos a los que me haya suscrito y luego se les apertura algún tipo de vacante y cualquier correo electrónico que sea automático en la herramienta. Como información adicional, estaría completando el género, el estado civil, el nivel educativo, el número de hijos, mi grupo sanguíneo, estatura, peso, indicar si fumo, si tengo vehículo, información más detallada del vehículo como el año, el número de licencia. Esa ya es información opcional. Y también vamos a poder llenar incluso la información de contacto, por supuesto, el número de teléfono, el número de celular, la ciudad, el país donde mi domicilio, mi dirección exacta. Vamos a poder completar también como candidatos información de nacimiento, si soy extranjero o no, cuál es mi país de nacionalidad. En caso de que obtuve una nacionalización, ¿verdad? Diferente al de mi país de nacimiento, pues acá indico la fecha, mi número de cédula y voy a poder cargar el currículum en el documento que se acostumbra, ya sea un formato Word, un formato PDF, una imagen. No existe ningún tipo de restricción en cuanto a formatos, pero sí en cuanto al tamaño. Vemos que aquí nos indica que el tamaño máximo es de 25 megabytes. Adicionalmente vamos a registrar nuestra formación académica, información de profesiones, información de cursos e información de idiomas, ¿verdad? En caso de formación para efectos de idiomas. Vamos a poder incorporar información de nuestra experiencia laboral, cuál fue el último cargo que ocupé, cuándo inició esa relación laboral, la dirección, la descripción de ese último cargo que ocupé, una descripción bastante general de mis funciones, el motivo de ese ingreso o de salida de esa empresa. Voy a poder indicar el cargo del supervisor y complementar otros datos, ¿verdad? Por supuesto, llenando también información de la empresa en donde ocupé ese cargo también. Pudiera ser bastante funcional por efectos de las referencias. Y por último vamos a tener acá el llenado de las expectativas. ¿Cuál es mi aspiración salarial? ¿En qué moneda? ¿Bajo qué frecuencia de pago? Si estoy dispuesto a trasladarme de residencia, mis expectativas con esta organización y también nuestras expectativas personales. Habíamos visto al principio que también podía cargar mi foto y con toda esta información se van a construir eventualmente para uso y gestión del proceso de selección reportes interactivos y dinámicos para trabajar con esta información, además de poder acceder al documento digital que ya los candidatos registran. Entonces, la información de cuando una vacante es pública, pues van a ser desde acá, que desde el llenado de esta información. ¿Qué ventajas voy a tener con el uso de la herramienta del portal ICSV? Desde el punto de vista del candidato, va a tener a su disposición una herramienta 100% web y responsiva a cualquier dispositivo inteligente. Vimos que el llenado del perfil es sencillo, las secciones son específicas y bastante amigables que le van a ir guiando el orden en que debe llenar la información y cada uno de los datos, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales, están ahí bien diferenciados, unos con el asterisco rojo, por ejemplo los que son obligatorios. Va a poder adjuntar su currículum en documento digital en caso de que desee complementar otra información que pueda beneficiar, ¿verdad?, a su análisis como un candidato viable. Va a poder aplicar a vacantes abiertas y suscribirse a cargos de interés. Si los cargos que están definidos como visibles en el portal no tienen una vacante abierta por el momento, pero estoy completamente interesado en formar parte de esa organización, entonces persigo ese objetivo, puedo suscribirme a esos cargos de forma que cuando se aperture la vacante en algún momento, pues me llegue inmediatamente una notificación invitándome a aplicar a la vacante. Ese es el objetivo de las suscripciones. Incluso en caso de que no se aperture la vacante como pública, sino que se pudo haber abierto como confidencial, el usuario que va a tener la figura de reclutador va a poder notificar de manera privada a esas personas que se suscribieron a ocupar ese cargo en algún momento.
recibir notificaciones vía correo como bienvenida del registro, de manera que se le confirme que su información sí fue creada, su perfil ya existe en la base de datos. Le enviará correos de sugerencias de llenado de información. Entonces, si la persona omitió llenar información de su trayectoria profesional o de su trayectoria académica, entonces pues la herramienta le va a sugerir por medio de correo, pues para fortalecer su currículum, su perfil, pues que proceda con el llenado de esa información, ¿verdad? Para tener mayor oportunidad. ¿Qué ventajas vamos a tener disponibles para el reclutador? Bueno, va a tener una herramienta con la información centralizada, va a poder consultar el perfil del candidato, podríamos decir una vista resumida de toda la información que llenó ese candidato, va a poder tener acceso a las descargas de los documentos adjuntos como currículum, va a poder automatizar notificaciones cuando un candidato ingresa, actualiza currículum, postula la vacante, se suscribe, etcétera. Todas las opciones que nos da ahí la herramienta para automatizar notificaciones, y va a poder contar con la integración al core de expediente de talento humano en RPS en caso de llegar a una contratación. Vamos a abordar un poquito lo que sería el alcance de la vacante interna, que ya aquí cambia un poco el panorama. Entonces, la intención de una vacante definida como interna es que dentro del personal que ya tenemos en nuestra organización, pues podamos encontrar a la persona correcta que pueda ocupar una vacante. Entonces, prácticamente sería orientarnos hacia un movimiento de personal en la empresa. Darle la oportunidad a todos para que participen y tengan la oportunidad de un crecimiento dentro de la organización. ¿Cómo van a poder los colaboradores visualizar esas vacantes y aplicar a esas vacantes? Desde la autogestión, que vemos que ellos van a poder iniciar su sesión normal, ¿verdad? En la autogestión, con su correo electrónico, su contraseña que solo cada uno conoce, y va a poder ingresar acá a la sección de reclutamiento, y acá va a ingresar a la opción que se llama vacantes internas. ¿Okay? Acá va a poder visualizar todas aquellas vacantes que han sido definidas como internas y que están abiertas. ¿Okay? Entonces se va a visualizar la fecha en que se publica la vacante, qué puesto es el que está disponible, el país donde se localiza el puesto y la ciudad. Acá en la lupita van a poder visualizar la información de la vacante a un nivel mucho más detallado, como también lo vimos en algún momento en la pública. Van a poder visualizar también el descriptor del cargo y van a poder aplicar, que es lo más importante para entrar al proceso de selección. Acá, ¿qué varía? Bueno, que a lo mejor yo no voy a visualizar como reclutador el currículum de esta persona. Que si el currículum existió en algún momento, pues sí voy a poder tener acceso a él, pero principalmente voy a tener acceso a ver el expediente de esta persona, porque ya es un colaborador activo. Entonces voy a poder tener acceso a ver el expediente, qué cargo ocupa actualmente, en qué departamento está actualmente, y una serie de información relacionada pues a la persona. Y vamos a abordar un poco la vacante confidencial. Esta lo había mencionado antes, que va a quedar totalmente gestionada desde el RPS por el reclutador que se haya definido como responsable. Y eso significa que si existe un candidato potencial, este deberá ser guiado por el reclutador al registrar el currículum en ICSV, puesto que la vacante no va a ser visible en el portal, pero debemos guiarlo a que siempre la información la ingrese ahí, que recordemos que eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo para centralizarla y poderla integrar con el resto del proceso. Y el reclutador va a quedar como responsable de enlazar a ese candidato con la vacante, ¿okay? Porque él no va a poder aplicar de ninguna manera. Entonces se va a tener que enlazar manualmente por parte del reclutador ese candidato a la vacante para iniciarle el proceso y la documentación de la selección. Es importante tener en cuenta que una vacante confidencial nos va a permitir enlazar a un candidato que haya participado en otra requisición anteriormente y que incluso pudo haber quedado como contratado. Entonces no nos va a generar ningún tipo de conflicto ni restricción en ese sentido. Y a lo mejor pudiese incluso ser un colaborador ya contratado, ya activo, tiene todo el potencial para ocupar esa nueva vacante que es confidencial. Entonces lo que hace es que se enlaza a esta nueva requisición y se realiza toda la gestión de manera confidencial, valga la redundancia. Vamos a abordar a partir de este momento el proceso ya como tal de selección y documentación de las fases. En el momento en que yo soy el reclutador, entonces yo voy a visualizar
Las requisiciones, voy a trabajar aquellas donde yo he sido asignado como reclutador, eso lo vemos acá, la empresa y la persona reclutadora. Voy a ver un resumen de la requisición y voy a poder visualizar los solicitantes, entiéndase solicitante como candidato que ha postulado a la vacante. Si han postulado varias personas, pues aquí se van a visualizar, y aquí también voy a poder visualizar a las personas que en algún momento se suscribieron a este cargo, o sea, mostraron su interés por suscribirse al cargo. Acá voy a poder ver el currículum y tal, le damos clic a esta lupita y nos va a redireccionar a un resumen del currículum. Sí, me parece que es un currículum bastante interesante, que sí tiene características que se acoplan bastante bien a lo que se está buscando. Pudiera notificar de manera específica por medio de esta opción, seleccionar notificación, es decir, que voy a seleccionar a una persona específica para enviarle un correo informándole de que la vacante fue abierta y que por favor postule formalmente a esta vacante. Si yo quisiera enlazarlo de una vez al proceso de selección y comunicarme ya directamente con esta persona, ya sea por llamada telefónica o por un correo electrónico, y la persona pues nos indica que sí está interesado en avanzar el proceso de selección y tal vez no requerimos que se postule, entonces podemos, dándole clic al número de cédula, llevarlo como ya candidato para procesarlo en la selección. Y bueno, si yo quisiera notificar a todos, también voy a tener esta opción. Entonces envía el correo automáticamente a todos aquellos que se han suscrito al cargo para que también ellos decidan si se desean postular formalmente. De las personas que se han postulado a la vacante, yo voy a poder visualizar acá el currículum. Si el sistema identifica que este número de cédula ya existe como un colaborador activo de alguna empresa del grupo, me va a también permitir acá en esta lupita ver un resumen de su expediente como colaborador. En el número de cédula, al darle clic, vamos a poder ya incorporarlo formalmente a el proceso de selección. Solamente de esa forma lo puedo incorporar. Ya le di clic a la cédula, me va a enviar a esta pantalla, me va a solicitar para esta persona qué tipo de selección va a tener o se le va a aplicar. Entonces vamos a tener que si es para personal rotativo, operativo, administrativo, gerencial, técnico, eso va a depender del cargo que se va a ocupar. Entonces alinear bien cuál tipo de selección es el que se alinea. Recordemos que el tipo de selección es el que nos va a determinar cuáles son las fases que debe cumplirse para esa persona en el proceso de selección. Entonces, una vez que lo seleccionamos, ya queda formalmente incorporado al proceso de selección de esta persona. El sistema me va a dar un mensaje como este de acción procesada. Voy a visualizar en la región inferior cuáles son los solicitantes que ya se encuentran dentro del proceso de selección. Aquí también voy a tener la oportunidad de seguir viendo por medio de la lupita el currículum, y en dado caso de que también es un colaborador en este momento activo, pues voy a poder ver su expediente. Ambos que son incluyentes entre sí. Puedo tener uno de los dos o los dos. Y para ya iniciar la documentación de las fases de selección, ingresamos acá al lapicito de editar y acá ya nos va a indicar todas las fases de selección posibles. Se me van a ordenar en el orden del código. Recuerdan que les había comentado de que codificamos ahí estratégicamente para que en ese mismo orden me voy guiando como reclutador para irle aplicando esas fases. Entonces yo selecciono la fase, le indico la evaluación que obtuvo, puedo anexar algún archivo de evidencia o de respaldo del proceso, le coloco una observación. Esto va a ser completamente interno, solamente el reclutador y el usuario nombrado que tenga acceso a este módulo va a poder ver el historial del proceso de selección. Y le doy clic en Create, entonces acá voy creando esa historia para cada una de las fases. Llegará un momento en que llegue a la última fase, el sistema te va a notificar cuando llegaste a esa última fase, entonces ya que confirmes y ese candidato ya cambia de estatus. Vamos a tener diferentes estatus tanto para la requisición como para el candidato durante el proceso. Algunas son automáticas. Ellas se modifican automáticamente de acuerdo a ciertos pasos que se van cumpliendo durante el proceso. Otras están sujetas
a que el usuario asigne ese estatus dependiendo de una decisión humana, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos diferentes estatus que también los vamos a encontrar documentados en la herramienta. Hay pantallas en su mayoría que tienen documentaciones en lo que denominamos acercado, entonces para que estén muy pendientes de hacer uso de esta documentación que está disponible. El primer estatus tiene una requisición, es estatus cargado, este es completamente automático, el sistema lo asigna. En este momento no va a existir un reclutador asignado, ¿okay? Prácticamente es en el momento en que tu carga y se encuentra en el flujo de aprobación, ahí ella se mantiene en estatus cargado. Cuando se le asigna el reclutador responsable a la requisición, automáticamente el sistema le cambia el estatus a en selección. Solamente en este estatus se puede incorporar candidatos o solicitantes al proceso de selección y por ende a la requisición. Tenemos el estatus en espera. Este depende de una decisión humana y la tiene que asignar manualmente el usuario que está gestionando esa requisición cuando los candidatos o los solicitantes hayan cumplido el proceso de selección. Se enviaron los resultados a quien toma la decisión, puede ser el jefe del departamento, el gerente general, cualquier persona responsable de tomar la decisión de a quién contratar y estamos en espera de que esa persona tome la decisión. Pero ya como tal, el reclutador ya realizó toda su labor, mas no está en posición de tomar pues ya la decisión de a quién contratar. Él dará las sugerencias, presentará los resultados, entonces ahí es cuando el estatus en espera podemos aplicarlo. Luego vamos a tener el estatus cubierto que va a ser asignado cuando ya se determine la decisión de a quién contratar y se cubra la vacante. Si a un candidato específico se le asigna estatus de contratado, inmediatamente la requisición va a adquirir el estatus cubierta. Por supuesto que habrá que confirmar, la herramienta nos va a pedir un mensaje, mira, acabas de decirme que hay un candidato contratado. ¿Quieres pasar la requisición a estatus cubierta? ¿Sí o no? ¿En qué caso diría que no? Bueno, en el caso en que voy a seguir contratando más personas para esa misma requisición. Entonces a lo mejor tenía prevista 2 contrataciones, entonces ya contraté uno, pero todavía la requisición no la puedo poner como cubierta porque me falta contratar a la otra persona. Entonces yo le digo que todavía no me la ponga cubierta de manera que me permita seguir ejecutando los procesos de selección para una o más personas. Acá se documenta un poco esto que acabo de explicar, ¿verdad? Sin embargo, también podemos asignar el estatus cubierto de manera manual y el sistema también nos lo va a permitir. Pero va a tener una validación, él va a validar que ya exista un candidato con estatus contratado para que yo pueda acceder a colocar una requisición como cubierta. De lo contrario, no me lo va a permitir. Y bueno, si tenemos otros candidatos que participaron de esa vacante, de esa requisición asociada, y que no fueron contratados en el momento en que ya la requisición se pasa a cubierta, automáticamente se les va a cambiar a los candidatos su estatus de liberado. Cualquier candidato que haya quedado en estatus cargado o en selección en proceso, es decir, un estatus diferente a contratado, en el momento que ya se define la requisición como cubierta, se actualizan ellos a liberados. ¿Por qué? Porque sería la pauta para liberar a esos candidatos en caso de que se quieran incorporar al proceso de selección de otras requisiciones, de otras vacantes. Porque no puedo tener en el mismo momento a un candidato participando en 2 procesos de selección de vacantes diferentes. Eso sí no se permite. Hasta que los libere en una vacante pueden ser transferidos a participar de otra vacante. Y vamos a tener también un estatus de cerrado que debe ser asignado manualmente en caso de que lo quiera utilizar. Y este va a hacer referencia a que estaría cerrando la requisición sin cubrir la vacante. Tal vez no se logró encontrar a la persona idónea y se toma la decisión de cerrar la vacante. Para poder asignar este estatus a la requisición, ningún solicitante pudo haber tenido el estatus contratado. Y al quedar como cerrada, repaso como cubierta también, si una requisición queda como cerrada o como cubierta, ya no se le permiten realizar más cambios de ningún tipo, ni sobre la requisición, ni sobre los candidatos que quedaron enlazados a esa requisición. Ya no se permite hacer más cambios, quedar resguardada la historia. Entonces, como podemos ver acá, existen estatus que tienen la requisición, pero que pueden estar también condicionados al estatus propio del candidato.
vamos a conocer cuáles son esos estatus un poquito más detalladamente para los candidatos. Un candidato, en principio, cuando se le asigna un tipo de selección y lo incorporo al proceso de selección, digamos, recordemos que voy a tener ahí a mis personas postuladas y yo elijo cuáles de ellos los voy a incorporar al proceso de selección. En ese momento, el sistema les asigna estatus cargado al candidato. A partir del momento en el que al candidato se le registra la primer fase de selección, el sistema le actualiza el estatus a en selección al candidato. Cuando el candidato se le registra la última fase de selección, automáticamente el sistema le cambia el estatus a procesado, lo cual indica que ya le ejecutamos todas las fases de selección y las documentamos. Vamos a tener otras fases que ya van a depender de una decisión del reclutador o de otras personas participantes en el proceso. Gerentes, supervisores que toman pues decisiones de a quién contratar. Tenemos el estatus descartado. Este lo asignará el usuario reclutador, lo puede hacer en cualquier momento y es el que debe utilizar cuando ya la persona es descartada por no cumplir los requisitos de alguna fase del proceso de selección. Ya definitivamente vimos referencias, hicimos los contactos y las referencias fueron muy malas, entonces se puede descartar a partir de ese momento y se le da ese estatus. Va a poder definirle a un candidato el estatus de contratado. También acá ya tuvo que haber cumplido todo el proceso de las fases, de haber cumplido hasta su última fase y se le puede definir en caso de que se decidió contratarlo ese estatus. Entonces, este estatus lo asigna el reclutador para el candidato específico. También pudiese utilizar el estatus no seleccionado, que es un poquito diferente al descartado. El candidato cumplió el proceso de selección, es un buen candidato potencial, es completamente elegible y fue parte de los candidatos que fueron recomendados para la persona que toma la decisión final. Entonces yo le digo, mira, estos fueron los 2 mejores, los 3 mejores, pero ya necesito que decidas con cuál nos quedamos. Entonces, a las personas que no se elijan, le podemos colocar no seleccionado. Al que elegimos, le pusimos contratado y a los que no elegimos, no seleccionado. La diferencia con descartado es que no cumplió con un requisito, con una fase, no cumplió la expectativa. Pero acá es que tenía todo el potencial, cumplió todas las fases, todo le fue muy bien, pero al final pues habían más personas que también cumplían el perfil, pero no fue seleccionado. Entonces de esta forma lo diferenciamos. Y el estatus liberado, que lo vimos en la filmina anterior, que está condicionado por el estatus de la requisición. Si en la requisición se colocó como una requisición cubierta o requisición como cerrada, entonces él inmediatamente va a localizar a los candidatos que hayan quedado en estatus cargado, en selección o procesado y los va a colocar como liberados. Aquellos que hayan quedado como descartados o como no seleccionados, pues los va a dejar así tal cual para preservar la historia y bueno, la intención de cada una de estas clasificaciones. Validaciones importantes. Cuando un solicitante se encuentra en proceso de selección dentro de una requisición, no se podrá incorporarlo simultáneamente a otra requisición. Quiero recalcar que también lo tenemos aquí documentado y que necesitamos liberarlo de una requisición para incorporarlo a otra. El solicitante que ingrese al proceso de selección de una requisición tipo pública, es importante, que es la que se publica por el portal SSV, no deberá existir como un trabajador activo en la empresa actual y esto se conecta o se valida por medio del número de cédula. Y si la requisición adquiere el estatus cubierto cerrado, no se permitirá realizar más cambios sobre las requisiciones o sobre los solicitantes asociados. Finalmente, vamos a enfocarnos en las consultas interactivas y reportes que vamos a tener a disposición con la información que cada candidato ha registrado en el ICSV, que vamos a tener acá filtros que pueden ser incluyentes entre sí y hacer búsquedas para localizar candidatos potenciales en vacantes quizá confidenciales o en caso de que se ha publicado una vacante y no tenemos como el interés esperado, no están las postulaciones que esperábamos o no se han presentado. Esperamos que se postularan al menos 10 personas y que apenas se postularon 2. Entonces podemos hacer una búsqueda en la base de datos de ciertos criterios y a eso le adicionamos pues la funcionalidad de la reportería interactiva
Y adicionalmente me va a permitir hacer filtros, agrupaciones de información. Voy a poder también ver acá el currículum. Vemos ahí la lupita. Y en caso de que se desee también incorporar a una persona que se encuentra acá con muy buenas características, por medio de darle clic en la cédula, también lo puedo enlazar inmediatamente a una requisición para darle continuidad a una posible selección. Vamos a tener otro reporte acá en las consultas interactivas donde podemos filtrar países, profesiones, o sea, personas que cumplan con una profesión específica, con idiomas específicos, que se hayan suscrito a cargos en específico o que se hayan postulado en algún momento a cargos específicos. Acá vamos a tener en cuanto a las profesiones y los idiomas un parámetro que se denomina condición cumple alguno o cumple todos. Okay, de manera que si yo filtro el idioma español, francés e idioma inglés, yo puedo determinar, ok, puede cumplir algunos de estos idiomas, seguiría siendo un candidato viable o estrictamente necesito que cumpla todos esos idiomas. De igual forma, en las profesiones, yo podría identificar si necesito que cumpla alguna de las profesiones que estoy en búsqueda o estrictamente necesito que cumpla todas las profesiones que tengo acá filtradas. Y ese también me va a dar una visión de la información en una metacapa interactiva que también me va a permitir hacer uso de toda la funcionalidad de los reportes interactivos. De igual forma, acá vamos a poder visualizar el currículum y la cédula para hacer incorporación a una requisición específica, una vacante específica e iniciar a esa persona en un proceso de selección. Acá vamos a tener disponible en la parte de la gestión del reclutamiento una opción que se llama ingreso de solicitantes a planillas. Prácticamente es la opción que va a tener la interfaz con el core de expediente de talento humano. Acá vamos a tener la opción de poder ingresar a el expediente de un colaborador que fue asociado a una requisición, o también voy a poder visualizar a solicitantes que se registraron, tienen el currículum ya completamente cargado, el perfil y demás, pero que nunca fueron enlazados con una requisición. Entonces me da ambas opciones. ¿Cuál es la intención de esta interfaz? Reaprovechar toda la información posible que el colaborador haya registrado desde el portal de ICSV para construir su expediente de talento humano. Por supuesto, serán aquellos datos que no tengan un impacto meramente de la relación laboral, sino que tengan un enfoque más personal, como sus nombres, apellidos, número de identificación, información de origen, como lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. Incluiríamos ahí información de domicilio, teléfono, dirección. Entonces, la intención es reaprovechar toda esa información y que no quede completamente todo el peso o la responsabilidad de cargar desde cero un expediente por parte de la persona encargada de ese proceso de creación de altas, sino colaborarle en la medida de lo posible. Vamos a ver un ejemplo acá de cómo se realiza el proceso. Dándole clic, ese sería el primer paso, elegimos a la persona, le damos clic al número de cédula e inmediatamente nos va a enviar a esta pantallita, que es la pantallita ya que activa la interfaz propiamente, nos indica a qué empresa le vamos a dar de alta, sus nombres, sus apellidos, de cédula, nos va a permitir asignarle el código del trabajador o incluso él nos puede sugerir el siguiente código disponible bajo un criterio autoincrementable. Recordemos que el código es numérico en el sistema. Acá ya se debe agregar la información laboral, por supuesto, ¿verdad? La información estrictamente necesaria para poderle construir su expediente. Eso sí hay que complementársela y también nos va a permitir incorporarle información de profesiones, idiomas, historial laboral, que ya incluso la persona la pudo haber registrado desde su currículum en ICSV. Vamos a tener una opción disponible y nos va a permitir calificar a los candidatos como elegibles o no elegibles, como para tener una agrupación centralizada de aquellos que sí son elegibles o no son elegibles y documentar con base en qué resultados hemos hecho esa clasificación. Las personas que se definan como no elegibles van a quedar completamente restringidos para ingresar al portal ICSV. Ya no van a poder ingresar. Eso significa que no podrían aplicar a ninguna vacante, ni suscribirse a ningún tipo de cargo, ni consultar ningún tipo así como de información detallada de la vacante. ¿Okay? Ya el sistema no le va a permitir conectarse ingresando sesión con la cuenta que había creado. Le va a ofrecer un mensaje muy ético, muy cordial, dándole las gracias por intentar acceder, ¿verdad? Pero que por el momento habría un tipo de restricción.
veámoslo desde el punto de vista como la bandeja de correos no deseados. Es algo muy similar, entonces por ahí empezamos a filtrar definitivamente personas que no son deseadas, que estén pues aplicando ni suscribiéndose a ningún tipo de vacante, pues. Lo último que traemos para esta presentación, estaríamos mostrando acá indicadores o estadísticas que tendríamos a disposición. Entonces vamos a tener resúmenes de requisiciones por país, diferenciando cantidad de plazas y cantidad de requisiciones. Recordemos que una requisición puede contener una o más plazas. Entonces me brinda acá ese resumen y también me hace el resumen por estatus de la requisición. Cuántas requisiciones tenemos abiertas, cuántas cubiertas, cuántas en espera y cuántas cerradas a nivel global. También vamos a tener información donde podemos ver el avance por reclutador, cuántas vacantes ha gestionado, cuántas de esas están encubiertas, en espera o cerradas, es decir, que se trabajaron, el porcentaje de cobertura de las vacantes que se abrieron, cuántas logró cubrir, eso determina el porcentaje de cobertura. ¿Cuántas logró cubrirlas a tiempo? Recordamos que la requisición va a tener unas fechas de objetivo para ya lograr la contratación. Entonces, acá este indicador a tiempo me indica, bueno, cuáles lograron realizarse antes de esa fecha y también me saca un porcentaje de las requisiciones que fueron gestionadas en tiempo. Y acá vamos a poder también ver un reporte interactivo enfocado en las requisiciones, que voy a poder tanto acceder al detalle de la requisición de una forma un poquito más sencilla, no como tal en columnares, sino en un documento que me va a presentar el resumen de la requisición. Pero con esto voy a poder realizar vistas de requisiciones por cargo, por ejemplo, por empresa, por estatus, por motivos de vacantes, por reclutador y estatus. Y estos son reportes que ya están por defecto. Más allá de eso, se van a ir creando y adaptando a la necesidad del usuario. Lidera este proceso. Podremos hacer uso de todo lo que la funcionalidad interactiva nos permite y conocemos. También vamos a poder visualizar información de los candidatos. Recordemos que de acuerdo a la clasificación que les dimos como elegibles o no elegibles, acá podemos también consultarlos a ver cuáles de esos fueron no evaluados o a lo mejor si fueron evaluados y por eso se les dio esa condición. Esa condición no es estrictamente obligatoria, ¿ok? Es opcional determinarle ese criterio de elegible o no, entonces también nos permite acá un filtro sin condición en caso de que la persona pues no esté ahí registrada. Y bueno, esto sería todo el material que preparamos para ustedes. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Claro que sí, muchas gracias, Francis. Ok, la primera dice, Itza, ¿los descriptores son individuales por empresa o son generales para todos sus clientes? Ok, el catálogo de cargos es un catálogo general para las empresas que se localizan dentro de un mismo esquema y el descriptor del cargo le pertenece propiamente al cargo. Eso quiere decir que si yo utilizo un mismo cargo en diferentes empresas e incluso de diferentes países, el mismo descriptor quedará relacionado a todas las empresas de cualquier país donde se utilice ese cargo. Solo hay un descriptor por cargo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Sí, o sea, entiendo que, por ejemplo, en ASA, que nosotros tenemos a todos los países trabajando con Legadme, el descriptor sí aplica para todos los países de ASA, pero la pregunta era si no creo que se vuelva también general con las empresas que ustedes trabajan, ¿verdad? Ahí sí ya son independientes por empresa. Ok, entonces la pregunta más bien está orientada como por esquema como tal. Si cada esquema es completamente independiente, entonces ASA tiene un esquema, lo que ahí se configure, los datos que ahí se encuentran, solamente le pertenecen a ASA y solamente va a visualizarlo el equipo de ASA. Entonces cualquier otro esquema relacionado a otro cliente no va a visualizar absolutamente nada ni va a tener relación con esos descriptores, ¿ok? Es completamente independiente un esquema de otro. Ok, gracias. Veamos a un cliente, un esquema, ¿de acuerdo? Completamente independiente. Con mucho gusto. Excelente. Vamos con Daniela Vargas. Dice, ¿esa requisición la puede solicitar cualquier jefatura o solo talento humano? Cualquier jefatura y persona que se determina como autorizada para crear requisiciones. ¿Okay? Hay una sección en el RPS que está en el menú de autogestión donde definimos quién y cuál empresa es la que puede crearle requisiciones a esa persona.
Cualquier persona Ok, que ahí se defina va a poder crear requisiciones desde su autogestión. Y para perfecto. las empresas específicas, ojo, porque, por ejemplo, a mí me pueden dar el acceso de crear requisiciones para 2 de las 10 empresas que tenemos dentro del esquema. Entonces, yo voy a poder crear requisición solo a esas 2 empresas que me fueron autorizadas. Perfecto. Adicionalmente, también de Daniela pregunta, ¿solo creando sesión se puede aplicar? En el portal de interfaz de candidatos y control de vacantes, ¿te refieres al ICSV? Sí, ¿verdad? Donde se publican las vacantes. Correcto. Ok, efectivamente, para poder suscribirse a algún cargo específico para postularse a una vacante, necesita crear su cuenta, completar el registro de su perfil y currículum. Es necesario, no podría postularse sin haber iniciado sesión y crear su cuenta. Leda. Con las vacantes publicadas, cerrando el proceso, más adelante se puede relanzar el proceso. Ok. La vacante va a llegar a tener 2 estatus posibles para poderla finalizar, que sería cerrada o cubierta. Cuando adquiere cualquiera de estos 2 estatus, ya no se puede modificar absolutamente nada, ni relanzarla, ni modificar ningún candidato o ningún historial. Entonces, acá lo que procede es crear una nueva requisición e iniciar el proceso desde cero. Ahora, si existiera alguna particularidad como que estrictamente necesario, necesito reaperturar una vacante que en la historia ya quedó cerrada o cubierta, habría que evaluarlo y hacer una gestión a lo interno por medio del equipo de soporte como para determinar si amerita, ¿verdad? Modificar el estatus de esa requisición y solamente lo podría realizar el equipo de soporte por base de datos. Pero en este caso recomendamos que usemos lo que la herramienta nos ofrece, sin recurrir a soporte en este sentido, pues sería crear una nueva requisición con una nueva fecha, objetivo y demás, las características específicas que se requieren en ese momento. De acuerdo. La otra pregunta dice, tenemos opción de crear campos de preguntas básicas que consideremos como reclutadores esenciales, por ejemplo, disponibilidad inmediata. Ok, dentro del registro del currículum o el perfil, el candidato debe llenar un campo que es fecha de disponibilidad, que está bastante relacionada a lo que indicas. Que se puedan habilitar campos nuevos donde yo pueda preguntar como reclutador, pues preguntas específicas de interés. Actualmente no lo tenemos disponible, habría que evaluarlo como parte de requerimientos particulares, conocer un poquito más profundo el objetivo de contar con esos campos, qué beneficios nos traerían, ¿verdad? En el proceso y ahí pues evaluaría la opción de incorporarlos. Pero a este momento la funcionalidad en su estándar al cierre del 2025 pues no tendría disponible esa creación de campos dinámicos. Excelente. Ok, aquí está don Roberto, adelante. Gracias, buenos días, mucho gusto a todos. Gracias por la presentación. Antes, los estatus que ustedes mostraron de los mensajes que tira el sistema, estos son editables, son personalizables, por ejemplo, donde decía en espera, contratado, esto ya es algo que el sistema tiene. Gracias, don Roberto. Los estatus que vimos, tanto de la requisición como del candidato, que en algún momento pueden interrelacionarse, son ya listas cerradas, definidas en la herramienta, no es personalizable, o sea, no se pueden hasta el momento crear nuevos estatus que yo quiera crear porque, no sé, quiero cambiarles el nombre o por alguna razón específica, entonces es una lista cerrada. Esa sería la pregunta concreta. Siempre nosotros estamos abiertos a que si hay alguna mejora, alguna justificación, aplicabilidad que fundamente el cliente nos lo puede exponer, si eso puede representar una mejora para la herramienta. A lo mejor usted dice, bueno, es que del todo no tienes este estatus y este estatus podría ser importante utilizarlo por estas razones. Entonces nosotros lo evaluamos y podemos realizar mejoras en la herramienta, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia que proporciona el mismo usuario en la gestión, ¿verdad? De los procesos. Mencionaron algo ustedes también en una fase que si es un candidato que ya está trabajando y tiene un código asignado que no puede aplicar. Imagino que si nosotros al principio colocamos que es un proceso que se va a trabajar de manera interna, esto cambia o se habilita para que la persona interna pueda aplicar.
En cuanto a las vacantes internas, efectivamente, un colaborador activo desde su autogestión va a poder visualizar y aplicar a aquellas vacantes que hayan sido definidas como internas. Ahí no va a existir ningún tipo de restricción para ellos, pues ese es el objetivo y el fin de determinar una vacante como interna, poder cubrir la plaza dentro del equipo que ya tenemos y que puede tener el potencial y darle pues la oportunidad de crecimiento dentro de la organización. Y al principio del proceso, si nosotros podemos tener en el sistema algún filtro de descarte como preguntas y demás, y si esto también puede generar un agradecimiento automático a los candidatos que aplicaron y que no van a continuar con las siguientes fases. Ok, en cuanto a preguntas específicas que puedan representar un filtro, bueno, nosotros tenemos la visualización desde la herramienta para ver el resumen del candidato, de su perfil. Incluso tenemos acceso como gestores del proceso a descargar y abrir el documento anexo como currículum. Y también la reportería interactiva me va a permitir filtrar ciertos criterios. ¿Ok? Para hacer pues búsquedas más específicas. Ahora, que yo pueda personalizar preguntas dentro de el propio currículum o el perfil, no lo tenemos disponible. Prácticamente los campos que ya están habilitados para llenarse dentro del perfil, pues ya son parte de las tablas específicas. Entonces, de igual manera, estamos abiertos a escuchar este tipo de necesidades en cuanto a la gestión del usuario. Si pudieran pues ser una necesidad común entre diferentes clientes, podemos evaluarlo como parte de los requerimientos particulares y mejoras a futuro que pudiera tener la herramienta. Pero bueno, llenados con campos puntuales, personalizables, no los tendríamos disponibles en este momento. Si los datos de la interfaz con el sistema de nómina que ya se tiene, lo que ustedes mostraron, esta parte de carga de datos, ¿lo hace siempre el área de reclutamiento y selección? ¿O ya es algo que nóminas toma al momento de que ellos reciben que el candidato va a ser contratado y ellos lo llenan? No específicamente el reclutador tendría que hacer ese proceso. Debe ser un usuario nombrado con acceso a RPS y ese usuario nombrado puede ser una persona distinta al reclutador que tenga el acceso, ¿verdad? Y la autorización para tomar a un candidato que ya se definió como contratado y poderlo incorporar al core de talento humano para una ejecución de nóminas, ¿verdad? De en adelante y toda la habilitación de las compensaciones como colaborador activo. ¿El sistema permite también alguna carga de pruebas psicométricas o pruebas técnicas, o esto se hace por fuera y ya manualmente uno coloca si el candidato aprobó o no aprobó para poder continuar con las siguientes fases del flujo? Eso sería todo. Gracias. Actualmente no tenemos un módulo como tal de aplicación de pruebas psicométricas. Principalmente el alcance de la herramienta es como una fase que la denominas de esa forma, pero la tenemos que ejecutar fuera del sistema y básicamente sería documentar el resultado de esas pruebas, las evidencias, los formularios, todo lo que la documentación que se haya generado, pues la resguardamos, le indicamos una calificación final y bueno, ya determinamos la fase como completada. Pero propiamente un sistema de aplicación de pruebas psicométricas no lo tendríamos disponible en este momento. Muy amable, gracias por la información. Lo agradezco mucho. Excelente. Daira Penater dice, al restringir campos de la requisición de personal, ¿quedarán ocultas para el postulante y para el que registra la requisición o solamente se mantendrán bloqueadas? Solamente se bloquean, no se desaparecen de la pantalla donde se registra la requisición, o sea, siempre quedan ahí para quien registra, pero le queda como bloqueado el campo. Y para efectos del postulante, los campos que se habilitan en el momento de publicar la vacante, si alguno no se llenó, pues aparece como el campo sin la información a detalle, digamos, aparecería, por decirte algo, funciones del cargo. Si no se llenaron, entonces pues las funciones quedan en blanco. No es como que desaparezca el campo en sí de visualización hacia el postulante. Daira Penate dice, el campo de observaciones internas de la requisición limita el número de dígitos. Este campo lo usamos para incluir datos del candidato seleccionado. ¿Se podrá incluir en la requisición el campo del candidato seleccionado y o ampliar el campo? Ok, el campo de observaciones internas que dispone la requisición tal vez tiene un objetivo de consideraciones relevantes que
necesitamos se tomen en cuenta durante el proceso de selección. Ahora, bueno, veo que le dieron como un enfoque diferente, más bien para colocar datos del candidato seleccionado. Es como un enfoque un poco diferente al que realmente tiene el diseño del campo. Ampliar el campo, si se pudiera realizar, habría que levantar el requerimiento particular, ¿verdad? Y justificar la necesidad para que el comité lo pueda evaluar y, bueno, determinar si le da curso al requerimiento, ¿ok? Pero sí habría que, pues, justificar bien, ¿verdad? ¿Por qué estamos colocando ese tipo de datos ahí? ¿Por qué no nos alcanza? O sea, ¿qué tanto documentamos o a qué nivel de detalle estamos llegando de lo que colocamos en ese campo? Todo campo en un sistema va a tener un límite máximo de caracteres, ¿verdad? Este campo, pues, obviamente entra dentro de esas condiciones, pero se puede, como le indico, justificar el por qué se necesita una ampliación, ¿verdad? Para darle curso a la necesidad. Dice, la opción de pasar las fases de un candidato a otra requisición está funcionando. Sí, las fases se pueden copiar o transferir para el mismo candidato en otra requisición, siempre y cuando el tipo de selección sea el mismo. ¿Ok? Recordemos que las fases nacen del tipo de selección. Entonces, si dentro de la requisición 1 a ese candidato yo le indiqué que el tipo de selección es personal operativo y en la requisición número 2 le indico que el tipo de selección es administrativo, pues ahí no va a haber una sintonía ni por qué replicar fases que le pertenecen a tipos de selección completamente diferentes. En el diseño original, pues siempre funcionó. Si existió en algún momento en el que dejaría de funcionar, sinceramente no tengo ese nivel de detalle de que se haya inhabilitado por alguna razón. Lo puedo profundizar y quizá comunicarnos directamente con usted para ampliar un poquito ese aspecto, pero bueno, en el diseño original sí estaba así creado y bueno, sí se inhabilitó y la pregunta sería como más bien ya, ahora quedó funcionando de nuevo, sí tendría que llevarme al punto, pues no estoy en conocimiento de que se haya deshabilitado por alguna razón. De acuerdo. Dice, la requisición de personal permite incluir varias unidades vacantes en un puesto, pero solamente tiene un campo de colaborador a reemplazar. Sí, es correcto. Solamente tiene un campo de colaborador a reemplazar. Entonces, esa información es completamente opcional del colaborador a reemplazar. Lo que recomendamos en este sentido es que si yo en una vacante pues tengo diferentes plazas y son diferentes colaboradores a reemplazar, pues tengo que aperturar una requisición por plaza para poder enlazarle esta información de cada colaborador a reemplazar. Cuando es de esta forma, ¿verdad? Cuando es una plaza completamente nueva, pues no estoy reemplazando a nadie, estoy creando desde cero, pero en esa condición particular, pues sí, solamente disponemos de un campo para asignar un colaborador a reemplazar. Entonces, si son 3 plazas, necesitaríamos crear 3 requisiciones para poder identificar esa información en caso de que la utilice. De acuerdo. Y la última pregunta dice, en el pase a planilla entendí que se pasa todos los datos del candidato externo o interno. Ok, vamos a ver, acá estaríamos orientándonos al candidato externo, porque si fuese un candidato interno, ya el colaborador existe como un colaborador activo, ya tiene un expediente, ya pertenece a una empresa específica, ocupa un puesto específico, entonces la interfaz de ingresar colaboradores al core de talento está orientado a candidato externo. La gestión de candidato interno funcionaría completamente diferente. Ahí tendríamos que evaluar si es un traslado de empresa, donde le vamos a conservar su antigüedad, entonces lo transferimos de una empresa a otra, conservándole toda la historia. Entonces hay un módulo específico para eso, conservándole todos sus beneficios, ¿verdad? Sus días vacacionales y su historia, sus saldos de cuentas por cobrar, absolutamente todo. Entonces eso funciona como un traslado. Si es dentro de la misma empresa, entonces realmente ahí lo que procede es un cambio de puesto. Ok, un cambio de puesto, tengo que actualizarle el sueldo, el nuevo departamento y demás. Pero ya el expediente existe, la relación laboral se mantiene. O en caso de que se determine que se va a realizar una finalización de la relación laboral,
y contratarlo completamente de cero en otra empresa, ahí vendría siendo un reingreso de personal, ¿ok? Entonces se le da de baja y se le pagan todas sus prestaciones y se inicia desde cero en otra nueva empresa y podemos hacer uso de una funcionalidad que se llama reingreso para reaprovechar toda la información personal que ya trae el colaborador. Sí, solamente con el tema de que se pasan las fases de un candidato a otra requisición, quizás por eso no me funcionaba. Entendí por lo que dijiste que tiene que tener el mismo nivel, o sea, si la requisición era un puesto de un nivel de oficial, lo tengo que pasar para otro oficial porque dentro de eso están las fases del proceso. ¿Es así? Eso sí, tiene que ser el mismo tipo de selección, ¿ok? Entonces, si le apliqué las fases para un tipo de selección oficial, por ejemplo, el que comenta, entonces esas tiene fases específicas que cumplió, pero ahora lo quiero llevar a otra requisición donde el tipo de selección que le estoy asignando es de administrativo. Entonces, en ese momento, el sistema va a decir, no, no estamos hablando del mismo tipo de selección, no necesariamente van a ser las mismas fases, entonces acá el proceso empieza desde cero. Entonces puede ser esa la razón por la cual a lo mejor ves que no se replica esa información porque no se comparte el enfoque del tipo de selección. Acá nosotros las fases son igual para todo tipo de selección. Ok. Y otra pregunta, cuando uno crea las fases, ¿todas tienen el campo para calificar cada fase? ¿Solamente es así o se puede omitir ese campo de calificación? Porque a lo mejor hay algunas fases del proceso de reclutamiento que no necesariamente tengo que calificar, es solamente una fase que tengo que cumplir. Sí, actualmente ese dato específico, déjame localizo acá en la pantalla, sí es obligatorio para registrarlo en cada fase. Ahí tal vez no sé si pueda existir la opción de crear una variable que indique no aplica evaluación, entonces se llena como ese valor que no representa que si fue bueno, o sea, no le aplica del todo. Podría ser esa una alternativa, pero el campo como tal es obligatorio y debe asignarse para todas las fases que se van aplicando. Sí, sería bueno porque no todas las fases se califican, ¿no? Ujú. Exacto, entonces ese valor genérico pues podría funcionarles bastante bien, no aplica evaluación, no aplica calificación y ya con eso pues solventarían esa situación. De nuestra parte, pues eso sería todo. Les agradecemos muchísimo su tiempo, todas las consultas que dieron. Gracias, Itza, también por sacar tiempo de tu agenda, porque sabemos que también estás súper apretada con muchas cosas. Pero yo no quería cerrar el año sin compartirles por parte del equipo de Legadme un gran reconocimiento a todos ustedes, nuestros clientes, y contarles una buena noticia que tuvimos hace poco. Fuimos reconocidos por Cadexco como PYME Exportadora 2026, obviamente por todo el trabajo que ha hecho nuestro equipo y por la confianza que nos han dado ustedes a lo largo de muchísimos años. Y quería compartirles un pequeño video, que yo sé, Marco, que ya tú estás trabajando en el material institucional, pero pues yo quería compartirles un poquito este video que publicó La República. Entonces, denme un segundito que se los voy a hacer llegar. Denme un segundito, por favor. Soy coordinador de ventas en Legadme. Para nosotros es un gran privilegio recibir este reconocimiento de parte de Cadexpo. Es un reconocimiento también para nuestros colaboradores que nos ayudan a innovar, a crecer. Igualmente hay que agradecer a Procomer también por todo el apoyo que nos han brindado para poder competir en un mundo cada vez más global y competitivo y poder desarrollarnos en la región como un exportador PYME, que es el premio que estamos recibiendo el día de hoy. Y básicamente era justamente eso, cerrar pues este último webinar con ese mensaje de agradecimiento hacia ustedes, nuestros clientes y obviamente a nuestro equipo de trabajo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.